Hoy se cumplen 122 años Ujú. del día que Cuba se independizó de España. Fue la última colonia en lograr la independencia, fue el día 20 de mayo de 1902. Se instauró la presidencia de Tomás Estrada Palma. Y bueno, pues no, es el día se conmemora el Día de la Patria, ¿no? Pero realmente es una conmemoración un poco amarga, ¿no? Porque ahora nuestro próximo invitado, al cual vamos a presentar en breve, me Ujú. comentaba fuera del aire, dice, Cuba lleva más tiempo con dictadura comunista que los Ujú. años que tuvo de presidencias constitucionales. Y efectivamente, tuvo 56 años 57 años de presidencias constitucionales y lleva 65, 66 años de dictadura. Y no solo eso, nadie se podría imaginar de repente que todavía a día de hoy, 122 años después, tendrían que estar luchando por defender sus derechos cívicos, por defender los derechos humanos, por que la gente pueda llegar a sobrevivir además en una de las crisis más hondas y más profundas que han tenido en toda esta historia, ¿no? Vamos a recibir con gran cariño en este día al politólogo, historiador, conferencista y autor y amigo de este programa, Julio Schilling. Ujú. Buenas tardes. ¿Cómo Un, estás, Julio? un placer estar con ustedes y muchas gracias Claro que sí. por la invitación y sobre todo en una fecha como esta. Y mira, el hecho de que no solo uno mira, bueno, que todavía se está padeciendo, sino es todavía el efecto que tiene adverso y subversivo en América Latina, en los propios Estados Unidos, o sea, que sigue siendo un elemento de subversión, un elemento donde está asociado a lo peor que hay, donde vemos cómo la utilización del espionaje para Ujú. precisamente conspirar contra los propios Estados Unidos, facilitando la información a cuerpos subversivos que los hay en los Estados Unidos, es realmente muy lamentable. Y uno cuando se pone a ver una de las herramientas, porque fíjate que los comunistas o sea, no son tan originales. O sea, siempre tienen esa necesidad de falsear la Ujú. historia. Y una de ellos ha sido desprestigiar la república, la era republicana, como intentando negar lo que fue. Ujú. Pero los hechos, o sea, y los datos están ahí, son irrefutables. Y pese a determinadas imperfecciones, pero es que las imperfecciones son, Mariana y Agustín, parte de la vida. O sea, este gran país eh, Está lleno de Por imperfecciones. supuesto, fue una Ujú. guerra como civil cualquiera. sobre un problema gravísimo que no Ujú. se resolvió, que es la esclavitud. O sea, que eso fue que el país estaba Hasta los verdaderamente años dividido. 50 y 60 tuvo una Exactamente. segregación racial. Eso fue Ujú. prácticamente ayer, como aquel que dice. Gran Correcto. Bretaña, que es un país de primer orden, ha tenido serios problemas. Francia ha tenido serios problemas. España los tiene Italia, pero son países de primer orden. Estados Unidos los tiene también. Y Correcto. Cuba los tuvo durante 57, 59 años. Correcto. Y es Ujú. que el proceso democrático es eso, o sea, que es evolutivo y se va perfeccionando, se va superando determinadas cosas. Irlanda, por ejemplo, tuvo su versión de la enmienda Platt Ujú. de Gran Bretaña, o sea, hasta que al fin alcanzó su independencia. Yo creo que muchos de los que incluso accedieron a la enmienda Platt confiaron que, como realmente Ujú. ocurrió, que eso se iba a quitar. Ujú. O sea, ya el gobierno de Zayas inició eso, y vemos cómo ya para la década de los 30 fue anulado. O sea, realmente cuando uno mira las estadísticas, uno dice, bueno, eh, las estadísticas, ¿qué nos dicen? Sin embargo, lo importante es mirar la comparación, o sea, en determinados terrenos donde Cuba estaba superior a países como Francia y Bélgica en la cantidad per cápita de Ujú. médicos, por ejemplo, esos países hoy en día están constituyen el Primer primer orden, mundo el primer y no mundo. necesitaron una vil dictadura para lograrlo. Aquí no estamos entrando ni siquiera en el factor cualitativo, porque yo creo que si miramos esas campañas de alfabetización del Ujú. régimen castrista que muchas veces mandaban analfabetos a alfabetizar y queda cuestionable, bueno, Ujú. los estándares de poder leer, escribir, o sea, para simplemente inflar cifras. O sea,
Sí, como la medicina en Cuba, ¿no? Algo muy similar a la medicina, que la gente todavía sigue pensando en ese globo y en esa gran nación de médicos y de investigación médica. Y yo no dudo que en algún momento pudieran llegar a tener algún mínimo avance, pero obviamente si lo tuvieron nunca fue para los cubanos. No, pero aparte de eso, Cuba tiene un récord histórico. Cuando digo histórico, no me refiero a historia de Cuba, me refiero a historia de la humanidad, desde, desde la época, no sé, de los sumerios para acá. Y es un récord que no se va a romper jamás. Es el país que más médicos graduados en su territorio se han exiliado en otras naciones. Estamos hablando de decenas de miles de médicos. En ninguna otra nación del planeta, en los últimos 1000 años y probablemente por los próximos 1000 años, tantos médicos graduados en Perú o graduados en Argentina, peruanos graduados en Perú, argentinos graduados en Argentina, noruegos graduados en Noruega, se van a exiliar o se han exiliado para practicar medicina en otras naciones. Claro, Claro. pero Eso, también tiene que ver mucho con la calidad del entrenamiento de esos médicos. En Cuba todo el mundo tiene que tener una carrera y todo el mundo puede tener acceso a la educación, pero te pero digo, eso no los significa, graduaban claro, y no se querían quedar a practicar su propia aparte de los carrera que se han llevado. porque los explotaban. Claro. Entonces, los explotaban. Un médico, yo tuve la oportunidad de entrevistar y conversar por varias horas fuera del aire, inclusive lo invité a almorzar, el decano de medicina de la Universidad de Santiago de Cuba. Este señor me contaba que después que él salía de la universidad de dar clases, se quitaba la ropa, Sí, claro, y tenía que... salía con una bicicleta con Ujú, 2 latas ujú. buscando para criar 2 cerdos, buscando comida, buscando para criar 2 cerdos que estaba criando dentro de una bañadera de la casa. Por el día los cerdos estaban en la bañadera y por la noche dormían en la bañadera para que no se lo robaran. Entonces, a la hora de bañarse, la familia sacaban a los cerdos, lo amarraban en el patio, limpiaban la bañadera para que la familia se pudiera bañar. Esto era todos los días y luego volvían a regresar a los cerdos por la noche a la bañadera para que no se lo robaran. Este señor era profesor, era el decano de la Facultad de Ujú, Medicina de una ujú. universidad y tan pronto le dieron la oportunidad de salir a un congreso médico en el exterior, se quedó y no Bueno, regresó. el comercio de batas blancas con las famosas misiones de médicos que ya hemos hablado nosotros en el programa muchas veces, Julio, que no es ni más ni menos que una trata de blanca, Claro. pero en versión galenos. Y el tema con eso es la cantidad de gente que desearía quedarse Ujú. en los países donde son llevados y donde son esclavizados, pero que no pueden hacerlo por las repercusiones que tiene para su familia y Claro. para ellos mismos de no regresar en 8 años a Cuba. Claro. Eso precisamente, o sea, cuando vemos el desarrollo por ejemplo, del campo médico, que ellos se auto caracterizan como de ser una potencia médica, que realmente no lo son, es una gran mentira, porque la calidad de la medicina es extremadamente deficiente en términos de cosas lo más básicos. O sea, si no hay higiene, si no hay cosas como jeringuillas, Ni cosas aspirinas. que, dicho sea de paso, no es el embargo, porque eso quien más produce Ujú, jeringuillas ujú, es China. O ujú. sea, uno de los aliados más fuertes que tienen, y sin embargo no lo logran. Pero es una pieza de negociación, de lucro. O sea, en efecto, eso es lo que se ha convertido, arrendando la mano Ujú, de obra cubana para subsistir, sabiendo las necesidades que hay dentro de Cuba, de lo que es cuidado médico, ¿verdad? Pero realmente, cuando uno ve cómo un sistema puede llegar a básicamente a vender lo que tenga que vender, o sea, a prostituir lo que tenga que prostituir, todo es negociable. O sea, es cuestión de, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? La venta de información, o sea, el espionaje lo hacen porque esa información la venden, no es que te lo donan, cosas, ujú. ¿me entiendes? O sea, lo venden. Van a un país, van a Venezuela a expropiar para mantenerse. Ellos son los que están realmente manejando y sosteniendo el régimen del dictador Maduro. Entonces tienen todos estos movimientos en conjunto con la dictadura de los ayatolás, en conjunto con los carteles de droga, Ujú, eh, que es todo un mecanismo para ver, bueno, cómo pueden buscar la entrada de recursos. Ellos han apostado mucho, por eso le pidieron a Obama la, que antes de irse, que cortara la cuestión del pie seco, pie ujú. mojado,
porque ellos querían tener el control total de quién entra y quién sale. Porque, Un chantaje. exacto, porque ellos están ya apostando para tener la fuerza laboral fuera del país. Que estén fuera del país, así no, ellos no tienen que invertir en costo de comida, de hospedaje, de nada, y entra dinero. Es como le está llegando del cielo, ¿verdad? Y como ellos entienden que esas personas eventualmente van a querer visitar a sus familiares, ellos entonces buscan la autocensura para poder entrar, porque si no, no los deja entrar. Yo creo que eso es parte de un fallo de la política norteamericana. Ajá, Yo creo totalmente. que hay está socavando el principio de la persecución política, que es la base del privilegio que tienen los cubanos. O sea, tú no puedes alegar que quieres la preferencia de entrar al país basado en que tú, pues, eres un perseguido político, que tú eres maltratado en Cuba por razones políticas, y entonces después, en 3 años, ir todas las veces que tú quieras ir. Miremos un poco al futuro. El futuro, el día que ocurra. Puede ser mañana, puede ser dentro de 15 años, puede ser dentro de 30, puede ser dentro de 30 días. O sea, vamos a no pensar en qué momento, sino en las condiciones el día que eso se propicie. Tú que eres un estudioso de la historia, en estas repúblicas soviéticas, desde las que eran pequeñitas como Latvia, Estonia, Lituania, hasta los más grandes como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, ¿hay algo que nos dé algún punto de referencia del día que ocurra en Cuba un cambio radical, no un cambio a lo que ocurrió en Nicaragua cuando Violeta soltó el poder y se los agarró el poder y los sandinistas estaban agazapados ahí y en la fila? No, un cambio radical como el que hubo en los antiguos territorios de la Unión Soviética. ¿Será factible pensar que Cuba pueda resurgir con toda la situación de deterioro de infraestructura, de deterioro de inmobiliaria, con todo el deterioro de sus industrias? La industria azucarera ya no existe, el turismo está, o sea, totalmente en desventaja con Punta Cana, la Riviera Maya, Jamaica y otros lugares. ¿Qué tiempo tomaría para volver a interesar a Cuba en un modelo donde ya la gente no piense en exiliarse, sino al contrario, en Exacto, en regresar? Claro. regresar. Mira, la respuesta tal vez les va a sorprender. Pero ese modelo yo creo que lo podemos mirar en Alemania Oriental versus Alemania Occidental. Pero Alemania Oriental tenía a Alemania Occidental de tutor, de hermano mayor. Bueno, para ahí está la nación cubana. En el exilio. En el exilio Okay. existe. Ujú. Date cuenta que si lo miramos como Producto Bruto Interno, produce 9 veces los cubanos fuera de la isla. Claro, con Producen remesas. 9 veces lo que producen. O sea que en términos económicos, o O sea, sea, 2 millones de nosotros producimos 9 veces más que 10 millones de ellos. exactamente. Ujú. Vivimos en libertad. Pero el dato curioso que ni la República Checa, ni Hungría, ni Rusia tenían una nación en el exterior que tenía ese peso de preservar ese propósito político de insistir que Cuba sea libre, o sea, de que su país fuera libre. Ujú. No quiere decir que no existen, pero mira, miramos a China. El modelo chino se pudo hacer porque tristemente Taiwán, Ujú. Hong Kong y Macao colaboró con China comunista. El castrismo trató lo mismo. Ellos vinieron a ver a familias cubanas adineradas y le dijeron, regresen, le vamos a devolver esto. A mí me consta, yo he hablado Sí, con sí, sí, algunos sí, de cómo ellos. no. Y de ellos dijeron, gracias, Ujú, pero no gracias. ujú. O sea, esa insistencia en que Cuba tiene que ser libre, esa constante fenómeno de que se traspasa a los hijos, a los nietos, que no es solo la música cubana, sino Cuba tiene que ser libre. Ujú. No es solo, bueno, Es el que espíritu. Ujú. exactamente. Entonces no parte de cero. ¿Para dónde salen los cubanos cuando Emigran huyen de o Cuba? se Están exilian. buscando a la Ujú. nación cubana en el exterior. Si van a Kentucky, van a ir Sí. a donde viven Toda la cubanos diáspora, ahí. igual que en Sí. España, Van a igual que querer aquí. venir a Hialeah, van a querer, Ujú. si van a España, van a los Ujú. núcleos. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque es así. Quiere decir, quieren preservar esa cultura, esa herencia. Tú puedes, mi prima está en Bélgica ahora de viaje y me dice, no vas a creer lo que me encontré, un restaurante cubano, frijoles, Ay, no o está sea, lleno. eh, Europa está lleno. Sí, sí. entonces Lleno. quiere decir que
la nación cubana no parte de cero, pero muy importante está en que se tomen las medidas una vez que caiga el régimen para institucionalizar factores que tienen que estar ahí para tener una democracia exitosa. Tiene que haber justicia transicional, porque si no tienes impunidad. Hay que buscar todos los mecanismos para que no retornen, ilegalizando el Partido Comunista, descomunizando a Cuba, como se hizo con Alemania nazi. O sea, un proceso de... eso no quiere decir que partidos de izquierda no puedan expresarse, que no se va a poder leer a Marx, por supuesto que hay plena libertad, pero tienen que haber una forma de sacar de raíz toda la simbología, todas las... Yo creo que Alemania no tiene permiso en este momento para que haya un partido nazi. No. Entonces Cuba no debe tener un partido comunista en el futuro porque llevaron a la nación a la destrucción, antisistema, exacto. Ahora, yo te quería preguntar, en base a lo que ha comentado Agustín, que aquí, es decir, imagínate, todos venimos de alguna forma del futuro, pero nadie sabe exactamente cuál puede ser esa línea de continuidad de lo que pueda llegar a ocurrir en Cuba, sobre todo una vez que se muera Raúl, que yo creo que él representa de alguna forma pues esa, la presencia del otro barbudo que ya pasó a mejor vida. Y yo creo que cuando salga de allá, Díaz-Canel no tiene el peso que quizá todos pueden imaginar a nivel interno. López Calleja ya se murió, es decir, no hay así como que grandes figuras y entre los militares hay más rencillas que puede haber una línea de continuidad. La Constitución creo que era de 1912. ¿Sería una base para poder aplicarla en estos momentos en Cuba? Porque he oído mucha gente que dice, quizá ese sería el referente de Constitución en la que nos podríamos apoyar para poder hacer algo. Yo creo que habría que regresar a la de 1940. Correcto, que es la última Constitución democrática. Mira, antes de entrar en este punto que es muy importante, yo creo que tenemos que mirar qué están haciendo los más allegados del clan de los Castro. Están saliendo, están buscando residencia porque ellos... Posicionarse fuera. Exactamente. Exacto. No les interesa nada, ya no hay ideología. El invento de los MIPIES es para legalizar el robo que han llevado a cabo, para decir, no, mire, yo tengo título de propiedad, Claro. ¿no? Yo lo compré legalmente. Claro. Y buscan la ciudadanía, residencia fuera para que no sean extraditados. Exacto. ¿Te das cuenta? Esto, el señor Correa, el dictador ecuatoriano, pues él está ahí amparado en precisamente ese tipo de protección que lo impida que enfrente a la justicia. Me decían, o sea, yo siempre he dicho, por el conocimiento que tengo, de llevar aquí 30 años y estar en programas que tenemos gente como tú hablando todos los días y son los auténticos expertos, yo decía, no veo esa línea de continuidad y sobre todo veo la brecha en los propios nietos de los Castro, la propia familia Castro, porque no veo ideología. Lo que veo es comunistas con visa oro y olor a Chanel que están deseando salir para vivir la vida que en estos momentos están llevando en Cuba sin que ningún otro cubano pueda tenerla. Correcto. Pero ya desde hace años es así con los grupos musicales que empezaron a hacer un mimetismo y entonces entraban y salían de Cuba y venían aquí a Miami. Al principio, hace 30 o 40 años, venían aquí a Miami y les quemaban las orejas. Ahora no, ahora vienen, dan un concierto, van ahí a tal como más cual sitio, la gente va, los aplaude, se llevan los dólares para allá, viven parte del tiempo aquí, otra parte del tiempo lo viven en España, lo viven en México, vienen. O sea, ya hay como un mimetismo de esa gente que se ha dado cuenta que aquello es invivible. Entonces, si pueden salir y pueden tener ingresos, pueden ganar algún dinero fuera, pues entonces viven bien, porque con 4 o 5 mil dólares que se lleven para Cuba mensualmente por una pequeña gira de música o de teatro, lo que sea, con ese dinero en Cuba son... Pero aparte la diferencia es que esos personajes no tienen que gobernar. O sea, eso ni siquiera sería pensable que en algún momento... Viven como reyes, pero por si acaso, si la cosa la aprieta, van al exterior, o sea que ya tienen una residencia de España o de Chile o de donde sea. El dinerito que tienen, perdón, en Luxemburgo, ¿de dónde ha venido todo el dinero, por ejemplo? No, ellos tienen paraísos fiscales y tienen sus cuentas extremadamente bien protegidas. En los años 90, aquí hubo una investigación, yo no recuerdo exactamente quién la hizo, pero creo que hablaba de que los Castro, la familia Castro, sacaba el dinero en cajas de madera, en maletas de madera, los llevaban en aviones de Cubana de Aviación y los depositaban en bancos de Suiza, en efectivo, cuando todavía en Suiza se podía hacer ese tipo de transacciones porque Suiza no había firmado los protocolos bancarios antilavado de dinero que firmaron luego después del terrorismo, del 2001 para acá,
cuando Bush estaba en la Casa Blanca y nos tumbaron las torres, pues ya vino entonces una regulación bancaria a nivel mundial para evitar que el terrorismo se financiara con dinero en efectivo. Pero antes de eso, en los años 80 y 90, salían aviones cargados de billetes verdes, de dólares, algunos del narcotráfico, otros de otro tipo de negocio, y la familia Castro los mandaba Claro. y tienen una fortuna. Forbes estima que los Castro deben tener más de $1,000 millones en el No, exterior. fácilmente, fácil. Mira la cantidad de empresas de pantalla Ujú. que hay en el exterior En que, Panamá, en Pero Ecuador, en aparte, México. cuando que es una forma nosotros de lavar Sí, dinero. sí. Cuando hicimos la investigación, cuando el hermano de López Calleja, que salió en todos los sitios, se había demostrado el dinero que había en Luxemburgo. Luxemburgo era solamente una puntita de lanza. Claro, Ujú. El resto exacto. tienen toda Europa. O Sí. sea, todo el dinero que supuestamente Gaesa manejaba, ese dinerito está puesto no a nombre de Gaesa. Mira, una de las cosas, de las medidas que hay que tener, la República Libre de Cuba, la nueva Cuba, tiene que tener de manera permanente un departamento que está constantemente en búsqueda de dinero que se salió de forma ilícita de Cuba, o sea, del patrimonio nacional que se han robado. Eso, algunos dicen, bueno, pero en el estado que está Cuba eso no se puede hacer. Hay que hacerlo, mira, primero por razones de combatir la impunidad. O Ujú, sea, ujú. porque si quieres un estado de derecho, tú no puedes permitir el robo y no responsabilizar lo que se han robado. Entonces, si un nieto precisamente por mecanismos de un régimen dictatorial logró sacar de Cuba, tiene que enfrentar la justicia. O Ujú. sea, ese dinero, los mecanismos hay que implementarlo. Volviendo al tema de la Constitución, ¿alguna de esas constituciones, la de 1940, podría ser modelo o base en el caso de que tuviera que haber un gobierno de transición? Sí, mira, y se puede modificar. O sea, hay determinadas, el doctor Alberto Luzárraga ha hecho un Ujú. trabajo Sí, sí. muy importante en cuanto a la Constitución de 1940, con modificaciones donde ciertos artículos por el momento no se implementa, Ujú. simplemente porque el despegue económico que necesita Cuba no sería lo más Claro. apropiado. Pero la Constitución de 1940 sería el punto más importante porque es la última constitución democrática y realmente tuvo un proceso extraordinario Sí. de elaborarse tomando en cuenta un sentir plural Inclusive del. tenía artículos de derechos civiles Sí. que no Ujú. existían en la Constitución americana en Sí, 1940. sí, sí, sí. Está el Ujú, principio de derecho de Ajá, rebelión, ajá. ujú. está la protección plena a la propiedad privada. Y que Los habría derechos de los trabajadores. yo sé que Correcto. aquí hemos entrevistado justo gente que impulsaba esa Constitución de 1940 como base. ¿Habría constitucionalistas? ¿Quién manejaría o quién sería en quién recaería el peso de esa Constitución en Cuba? Bueno, eso, el Departamento de Justicia, o sea, estamos hablando, y ahí es donde está el factor de la nación cubana que está fuera del Fuera. territorio, porque no estamos diciendo con esto que los cubanos intramuros están en segundo lugar, no, pero un proceso de lustración. El proceso de lustración es que impide que alguien que fue parte integral del régimen represor Y no, y de no limpieza. puede ser un juez si fue, o sea, si Ujú. fue un Y juez. fue parte de De cómplice. limpieza, claro. Exacto. Entonces, eso en Alemania nazi, todo este procedimiento, o sea, que ahí sí Supuesto. hay modelos donde seguir para el tiempo que tienen que estar fuera. Mira, los juicios de Nuremberg eh, o la ley, el responder a la ley cuando cae el régimen nazi, una cuarta parte de la población alemana tuvo que de alguna manera responder, pero los que fueron presos fue menos del 0,005% de la población. Quiere decir, no estamos hablando que aquí a gran escala todos van a tener que ir presos. No, por supuesto que no. Pero primero tiene que haber un factor Una desde un adaptación. punto moral para que tengan que responder los que No, estuvieron parte en eso. y mucho, o sea, si esto se sigue prolongando y así a simple vista, no parece que nada vaya a cambiar este año, el año que viene. O sea que cada año que pasa, se mueren más de los que tuvieron crímenes de sangre. Van quedando menos de esa generación de los que Correcto. acompañaron a Fidel y los que estuvieron luego en los primeros gobiernos del 60 y 70, donde habían fusilamientos sumarios sin ningún tipo Ujú. o sea, fusilamientos de gente inocente que no fueron pasados por un proceso justo de tribunales. Ya van quedando menos. Entonces ahora la depuración sería de los agentes del Departamento
del interior, los represores de las brigadas estas de respuesta rápida, la gente de las cárceles, eso sí, habría que No, no, y mira, todo, pero cada vez son menos, porque Claro, cada se se, va se muriendo. mueren más los imagínate, nos va antiguos. quedando. pero Exacto. todo ciudadano, por ejemplo, un español tiene que tener derecho. Ujú. Si fue víctima de la ETA y Cuba comunista estuvo implicado en algo de eso, de reclamar a tal vez una persona que puede estar en Cuba o que las personas que lo pudieron haber entrenado a pedir esa documentación. Cuba tiene que abrir sus archivos para que se sepa ese tipo de colaboración. Bueno, si no hicieron con la ley Helms-Burton, porque ¿hasta qué punto se ha respetado la ley Helms-Burton? ¿Hasta qué punto se ha respetado, por No, ejemplo, las realmente, propiedades que no. tiene la gente y que tuvo que dejar la gente allá? ¿Se les ha devuelto? ¿Hay alguna garantía de que cuando realmente todo esto pase la pueda recuperar? ¿O ya hay gente que están en esas propiedades? Es decir, es muy fácil instaurar en un papel, pero es muy difícil, como tú dices, sin En la ese práctica, proceso que en la ujú. práctica esto se Lo que pueda llevar pasa a es que, cabo. recuerda, los Estados Unidos operan en un ciclo muy diferente. O sea, ellos están mirando sus intereses. Yo creo que, por otro lado, tienen el interés del voto cubano, pero al final Al final ellos son no sus intereses. son sus Por intereses, eso. pero es muy Y también diferente el al gobierno caso cubano. americano no es su gobierno hegemónico. El Ah. gobierno americano ha tenido un montón de izquierdistas metidos en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad de administraciones como la de Carter, la de Clinton, sobre todo ahora con Obama y Biden, que no tienen absolutamente, o sea, están más ideológicamente, están más afines con la gente de la Ujú, dictadura que ujú. con nosotros tres. Bueno, Correcto. imagínense ahora que entro, que salgo, que le meto en la lista de países que colaboran con el terrorismo y luego Y luego después la no. saco, exacto. Entonces ahora no sabemos muy bien para Bueno. dónde vamos. Patria de Martí, The Cuban American Voice, la voz cubano-americana con Alianza Democrática, una tremenda oportunidad para aprender mucho de Cuba, para conocer, para escuchar algunos ponentes muy interesantes. Esto va a tener lugar este próximo jueves. Correcto. Pedro Luis Boitel, una ética de resistencia, un conversatorio sobre su vida, su obra y su legado. Y la pregunta, ¿qué podemos aprender de la moralidad patriótica de Boitel? Mira, Pedro Luis Boitel fue un preso político De- emblemático Temático de que conciencia, de valor. el sábado próximo se cumple 53 años de su muerte, estuvo 53 días en huelga de hambre, y 3 de los Es 4, el primer preso cubano que muere en huelga de En huelga de hambre. hambre, ¿no? Yo creo que No, sí. no, ya no te estoy digo, seguro creo si que fue no. el primero o no, porque en esa causa hubieron varios, Ujú. pero él fue el más conocido, primero porque Fidel Castro lo vio siempre como un rival. Ujú. Él tomó parte en la lucha contra el régimen Sí. autoritario de Batista. Castro lo quiso sacar del circulación. Él estuvo viviendo en Venezuela como exiliado y Regresó. transmitía por radio para precisamente transmitir. Y todo fue una lucha siempre de Fidel Castro contra él porque lo veía como una figura muy atractiva que le podía quitar Protagonismo. el protagonismo. Y en la cárcel fue un preso modelo. 3 de los invitados estuvieron presos con él: Armando Valladares, Osvaldo Figueroa Maqueca, Richard Heredia, que estuvo en la universidad con él, y Jorge Luis Pérez Antúnez, que formó el presidio político Pedro Luis Boitel, pues precisamente de la experiencia y el modelo y el ejemplo de Pedro Luis Boitel, pues forjó una conducta extraordinaria y digna. Hay que recordar que dentro del presidio Él político, muere en los 60, en el 72, 72, Sí, 72. entonces esto es capaz. y Ese Orlando estuvo Zapata Tamayo, que murió hace Ajá. poco, hace en el 2010, si no me 2010 más equivoco. o menos. Ya yo estaba trabajando en esta emisora. Y es, o sea, la figura de Pedro Luis Boitel realmente, primero, por su postura digna, plantado de no trabajar, en todo momento Ujú. se enfrentó al régimen aún dentro del De la presidio, prisión. y el castrismo lo quiso eliminar. O sea, no, ellos tenían en su poder la facultad de mantenerlo vivo, no lo hicieron. Yo creo que esa ética de resistencia combatiendo, porque él ya había cumplido supuestamente Ujú. la condena que le dieron de los 10 años, que en sí no había hecho nada. Iba a ganar la presidencia de la universidad y lo sacaron y pusieron uno. Él pues no, precisamente no quiso en ese momento hacer el conflicto,
Pero Fidel Castro, y yo creo que en eso sí estaría claro, él sabía que Pedro Luis Botero se le iba a enfrentar y dominaba porque era uno de los líderes del 26 de julio en lo que es la guerrilla urbana. O sea, entonces era una amenaza y era un católico creyente, completamente lo opuesto a lo que representó el comunismo. Era un anticomunista extraordinario. O sea que toda la conferencia va a orbitar, Sobre él. Correcto, va a estar alrededor de la Jorge Luis ética de Pérez la Antúnez, resistencia. Armando Valladares, Jesús José Richard José José Luis Richard García Heredia, Antúnez, Armando Valladares, José Richard Heredia, Osvaldo Maqueca Figueroa. que estuvo con él en la celda y es el autor del diario de Boitel. Ah. O sea que conocemos, gracias a él, el detalle de cada día de la huelga porque estuvo con él. Entonces es una oportunidad de tener estas personas que están vivos, que van a reunirse todos a dar ese testimonio. El embajador Valladares se escapó con Pedro Luis Boitel, fueron capturados. Pero o sea, son anécdotas y un compañerismo en el presidio extraordinario por la figura. Y esto se puede seguir también, ¿verdad?, a través del sitio web de Sí, patriamartin.com. me alegro que lo hayas dicho. Efectivamente, sí, para las personas que no Claro. pueden ir, lo vamos a transmitir en vivo y en directo por diferentes plataformas, pero la más fácil es patriademartin.com a las 5:30 El jueves. del jueves. Este jueves, 5:30 de la tarde, los que quieran ir en persona, en la biblioteca de Westchester, de Coral Way y la avenida 94, y los que no, patriademartin.com, lo pueden ver por la internet. Correcto, en vivo y en directo. Muchas gracias, Pues Julio. muchísimas No, gracias, gracias Julio, a como ustedes siempre. siempre. Con mucho gusto. 6 de la tarde, 47 minutos.